Imaginen a un hombre en el gélido infierno de un paso de montaña coreano, rodeado por más de 100.000 soldados enemigos, con temperaturas que descendían hasta los 30 grados bajo cero, sus hombres hambrientos, congelados y en clara desventaja. La mayoría de los comandantes en la historia habrían ordenado una evacuación inmediata. La mayoría de los hombres habrían aceptado que todo había terminado. Este hombre no hizo ninguna de las dos cosas. Caminó entre las filas de sus infantes de marina, hombres que temblaban, sangraban, morían, y les dijo, con absoluta certeza, que no se estaban retirando. Estaban atacando, en otra dirección. Y entonces sonrió. Ya había recibido 4 disparos en 4 guerras distintas. Había enterrado amigos, enemigos y sepultado partes de sí mismo en selvas, desiertos y cumbres heladas. Había combatido contra guerrilleros en Haití y Nicaragua antes que la mayoría de sus compañeros. Había asaltado playas, conquistado colinas que nadie creía posibles. Cada vez que el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos necesitaba a alguien que se lanzara al fuego, llamaban a este hombre. Y cada vez, él respondía. ¿Quién era este hombre y cómo se llega a ser el marine más condecorado de toda la historia del ejército de los Estados Unidos? Su nombre era Lewis Burwell Puller. Pero el mundo entero llegaría a conocerlo por el nombre que le dieron sus propios hombres, Chesty. Lewis Puller nació el 26 de junio de 1898 en West Point, Virginia, un pequeño y orgulloso pueblo de condado de King William, situado a orillas del río Mattapony con un aroma a campos de tabaco y lodo fluvial. En 1898, Virginia aún estaba profundamente marcada por el recuerdo de la Guerra Civil. Los hombres que habían luchado por la Confederación no eran leyendas lejanas para el joven Lewis. Eran sus vecinos, sus parientes, los ancianos que se sentaban en los porches y contaban historias de lugares como Antietam y Cold Harbor. Su propio padre, Matthew Puller, había sido veterano confederado, aunque Lewis era demasiado joven para conocerlo bien. Matthew murió cuando Lewis tenía apenas 10 años, dejando a su esposa Martha a cargo de 5 hijos prácticamente sola en un hogar orgulloso pero modesto. Crecer sin padre en un hogar impregnado del recuerdo de los guerreros dejó una profunda huella en el niño. Leía todo lo que encontraba sobre historia militar. Idolatraba a Stonewall Jackson. Memorizaba batallas. No soñaba con campos de tabaco ni con el comercio fluvial, sino con el tipo de vida que habían vivido sus antepasados. Una vida con sentido, una vida de uniforme, una vida donde un hombre era puesto a prueba y hallado digno o falto. Desde muy pequeño, Lewis Puller no tuvo la menor duda de cuál quería ser. Cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial, en 1917, Lewis tenía 19 años y sentía un profundo deseo de servir. Se matriculó en el Instituto Militar de Virginia ese mismo año, pero el ritmo de las clases le resultaba insoportable con la guerra en Francia. Abandonó el VMI tras solo un año. Se alistó en el Cuerpo de Marines como soldado raso en agosto de 1918 y se presentó para su formación como oficial en Parris Island, Carolina del Sur. Fue ascendido a subteniente, pero la guerra terminó antes de que pudiera ser desplegado en Francia. El armisticio llegó en noviembre de 1918 y el Cuerpo de Marines, con un número de efectivos aumentado por los alistamientos durante la guerra, inició una desmovilización masiva. El rango de Puller se redujo al de soldado raso. Ahora era cabo. Para un hombre menos decidido, esto habría significado el fin de cualquier ambición militar seria. Para Lewis Puller, fue simplemente el comienzo de un camino más largo. Sirvió a las fuerzas de ocupación como infante de marina y luego, en 1919, fue enviado a Haití, y Haití se convertiría en el crisol que forjaría todo lo que vendría después. Estados Unidos ocupaba Haití desde 1915, luchando por mantener el orden frente a un movimiento guerrillero conocido como los Cacos. No se trataba de soldados convencionales. Se movían con rapidez por selvas y montañas, mimetizándose con el paisaje y atacando sin previo aviso. Eran feroces, ingeniosos y conocían a la perfección un terreno que los marines estadounidenses consideraban brutal y desorientador. Combatirlos requería un tipo de valentía diferente, no la de avanzar en formación bajo fuego, sino la de patrullar en la oscuridad y la jungla sin un frente definido, sin un enemigo claro y sin la certeza de dónde vendría el siguiente disparo. Puller se adaptó de inmediato. Dirigió patrullas por el interior de Haití con una agresividad y una serenidad que sus superiores notaron enseguida. Aprendió a interpretar la selva. Aprendió a moverse con rapidez, a confiar en sus instintos, a mantener la disciplina en condiciones que habrían doblegado a otros hombres. Pasó 5 años en Haití,
Entre 1919 y 1924, al mando de fuerzas policiales nativas como oficial de gendarmería, y asimiló lecciones sobre liderazgo de pequeñas unidades, contrainsurgencia y fortaleza personal que ninguna clase en el UVMI podría haberle enseñado. Luchó en casi 40 enfrentamientos contra la guerrilla del Caco y recibió su primer reconocimiento formal por valentía. Haití lo curtió de la mejor manera posible. Duro sin ser frío, agresivo sin ser temerario. Regresó a Estados Unidos. Fue reincorporado como oficial de la Infantería de Marina y, en 1928, fue enviado de nuevo al único lugar que lo atraía, Centroamérica. Esta vez, Nicaragua, donde la Infantería de Marina participaba en otra campaña de contrainsurgencia contra una fuerza rebelde liderada por Augusto Sandino. La selva nicaragüense era, si cabe, aún más implacable que la de Haití, montañosa, densa, abrasadora en verano y sumida en el lodo durante la temporada de lluvias. Los guerrilleros de Sandino eran combatientes experimentados que llevaban años luchando contra las fuerzas estadounidenses. Conocían el terreno, conocían las tácticas y sabían cómo desaparecer. Púller dirigió la Guardia Nacional, una fuerza policial nicaragüense, y su trayectoria en Nicaragua sigue siendo una de las más destacadas en la historia de la contrainsurgencia estadounidense. Luchó en más de 150 enfrentamientos a lo largo de 5 años. Rastreó a las fuerzas rebeldes por terrenos que habrían derrotado a casi cualquier otro oficial. Lideró pequeñas patrullas en lo profundo del territorio enemigo con una confianza casi sobrenatural y una competencia que, en realidad, era simplemente el resultado de una preparación implacable y una absoluta voluntad de enfrentarse al enemigo y aniquilarlo. Por sus acciones en Nicaragua, recibió 2 cruces de la Armada, la segunda condecoración más alta por valor en la Armada y el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Aún no había cumplido los 35 años y ya había obtenido más condecoraciones de combate que la mayoría de los oficiales en toda su carrera. En 1937 se casó con Virginia Evans, una mujer de gracia y fortaleza que dedicó las décadas siguientes a amar a un hombre que, en algún aspecto de sí mismo, siempre estaba en acción, siempre al son de los disparos. Tuvieron 5 hijos juntos, y Virginia los crió la mayoría prácticamente sola, lo cual hizo con extraordinaria dignidad y silenciosa devoción. Púller la adoraba. Le escribía cartas desde cada teatro de operaciones, cada selva, cada montaña helada. Según todos los testimonios, era un hombre que amaba a su familia con la misma intensidad con la que amaba todo lo demás en su vida, completamente, sin reservas. Luego, el 7 de diciembre de 1941, los japoneses bombardearon Pearl Harbor y el mundo cambió. En 1942, Púller era teniente coronel al mando del primer batallón del 7º Regimiento de Infantería de Marina, perteneciente a la Primera División de Infantería de Marina. En agosto de ese año, la Primera División de Infantería de Marina desembarcó en Guadalcanal, una isla infestada de malaria y cubierta de selva en el archipiélago de las Islas Salomón, que los japoneses habían estado utilizando para construir una pista de aterrizaje que amenazaba las rutas marítimas aliadas a través del Pacífico. La campaña de Guadalcanal duraría 6 meses brutales. Se libraría en una selva de triple dosel, bajo lluvias torrenciales, contra un enemigo que llevaba luchando desde 1937 y que defendía cada palmo de terreno con una ferocidad fanática. La noche del 24 de octubre de 1942, el batallón de Púller mantenía una delgada línea defensiva a lo largo del río Matanicao. La inteligencia había advertido de un importante ataque japonés, pero no había revelado completamente su magnitud. En la oscuridad, entre 2.000 y 3.000 soldados japoneses de la División Sendai, una de las unidades de infantería de élite del ejército imperial japonés, lanzaron un asalto masivo directamente contra la posición de Púller. El ataque tenía como objetivo romper las líneas estadounidenses, capturar el aeródromo de Henderson, de hecho, poner fin a la campaña de Guadalcanal. La línea de Púller contaba con 930 infantes de marina. Los japoneses llegaban en oleada tras oleada, gritando en la oscuridad de la jungla, cortando el alambre de púas con sus cuerpos cuando sus herramientas les fallaban. Púller se movía constantemente a lo largo de su línea en la oscuridad, dirigiendo el fuego, tapando brechas, rescatando a los heridos de las posiciones destruidas y colocando nuevos hombres en ellas. Cuando el fuego enemigo cortó su línea telefónica, recurrió a mensajeros. Cuando estos no pudieron llegar, él mismo se movió. En un momento dado, su línea fue quebrantada y los soldados japoneses irrumpieron. Púller dirigió personalmente el contraataque que selló la brecha.
Solicitó fuego naval tan cerca de su posición que los proyectiles cayeron a pocos metros de sus infantes de marina. Aceptó el riesgo porque la alternativa era peor. La batalla se prolongó durante toda la noche y hasta la madrugada del 25 de octubre. Al amanecer, el asalto japonés había sido completamente aniquilado. Los infantes de marina de Puller habían matado a aproximadamente 1.400 soldados japoneses. Sus propias bajas fueron numerosas, pero su línea nunca se rompió. El aeródromo de Henderson se salvó. Por sus acciones esa noche en Guadalcanal, Puller recibió su tercera cruz de la Armada. El hombre se estaba convirtiendo en algo más que un oficial condecorado. Se estaba convirtiendo en una leyenda, el tipo de leyenda que se extiende por las Fuerzas Armadas de boca en boca, por el rumor y por el testimonio de los hombres que estuvieron allí y sobrevivieron para contar lo que vieron. Volvió a luchar en Cabo Gloucester en 1943 y en Peleliu en 1944. Peleliu, esa pesadilla de coral, ese lugar de sufrimiento casi incomprensible donde la primera división de infantería de marina atacó una posición japonesa fuertemente fortificada en septiembre de 1944 y se encontró en un infierno de calor. Crestas de piedra caliza y campos entrelazados de fuego de ametralladoras que ningún servicio de inteligencia previo a la batalla había previsto adecuadamente. Se suponía que la batalla duraría 4 días. Duró 73. Puller comandó a la primera división de infantería de marina durante el asalto inicial, viendo su regimiento sufrir bajas catastróficas contra fortificaciones casi imposibles de reducir. Para cuando su regimiento fue relevado después de 2 semanas de combate, había sufrido más del 60% de bajas. El propio Puller resultó herido en Peleliu. Por sus acciones en la campaña del Pacífico, recibió su cuarta cruz de la Armada, convirtiéndose en el único infante de marina en la historia en recibir un total de 5 cruces de la Armada, incluyendo las 2 que obtuvo en Nicaragua. Tras la guerra, regresó a casa como general de brigada y un ícono nacional. Los niños de Virginia reconocían su rostro. Los marines de todo el cuerpo contaban historias sobre él, como se cuentan historias sobre figuras mitad mito, mitad hombre. Se le confió el mando de centros de entrenamiento, puestos administrativos y la maquinaria institucional que requiere un ejército en tiempos de paz. Se entregó a ello con la misma intensidad con la que combatía, porque Chesty Puller era incapaz, por naturaleza, de hacer las cosas a medias. Pero la historia aún no había terminado con él. El 25 de junio de 1950, las fuerzas de Corea del Norte cruzaron el paralelo 38 e invadieron Corea del Sur, y Estados Unidos se vio repentinamente en guerra de nuevo. Una guerra para la que estaba peligrosamente desprevenido, librada en un país que la mayoría de los estadounidenses no habrían podido ubicar en un mapa, contra un enemigo mejor equipado y entrenado de lo que nadie en Washington había previsto. Puller, que entonces tenía 52 años, recibió el mando del primer regimiento de infantería de marina en la primera división de infantería de marina. Fue a Corea como siempre lo había hecho, hacia adelante, rápido y sin quejarse. El desembarco de Incheon en septiembre de 1950 fue una genialidad de la audacia estratégica estadounidense, un asalto anfibio en la retaguardia norcoreana que el general Douglas MacArthur había planeado a pesar de las objeciones de casi todos a su alrededor. Los marines de Puller formaron parte de la fuerza que desembarcó y luego avanzó tierra adentro para recapturar Seúl. El ejército norcoreano, aislado y desorganizado, se derrumbó rápidamente. Para octubre, parecía que la guerra estaba a punto de terminar. Aún no había terminado. A finales de octubre y principios de noviembre de 1950, las fuerzas chinas, cientos de miles de ellas, cruzaron el río Yalu en secreto y avanzaron hacia el sur a través de las montañas coreanas. Se movían de noche, en silencio, en un número casi increíble. A finales de noviembre, habían rodeado a las fuerzas de las Naciones Unidas en una vasta extensión de Corea del Norte. Para la primera división de infantería de marina, la trampa se cerró alrededor del embalse de Chosin, un lago artificial en las montañas de Corea del Norte, a más de 1.200 metros de altitud, en medio del peor invierno que se recordaba en Corea. La temperatura descendió a 30 grados bajo cero. Las armas se atascaron. La morfina se congeló en las jeringas. Las manos de los hombres se congelaron a contacto con sus armas. Los infantes de marina de la primera división, aproximadamente 15.000 hombres, se vieron rodeados por entre 120.000 y 150.000 soldados del Ejército Popular de Voluntarios de China. El camino desde el embalse hasta el mar, la única vía de escape, estaba bloqueado, disputado y atravesaba 17 millas de pasos de montaña helados controlados por un enemigo que lo superaba en número de forma catastrófica. Puller comandaba la retaguardia de la división,
mientras ésta avanzaba hacia el sur. Lo que los marines llamaban una ruptura, el lenguaje cuidadosamente elegido por hombres que se negaban a usar la palabra retirada, era, en realidad, uno de los enfrentamientos de unidades pequeñas más feroces y prolongados en la historia del ejército de los Estados Unidos. Cada noche, las fuerzas chinas atacaban con oleadas masivas de hombres, lanzando miles de soldados al frente y sufriendo bajas devastadoras para intentar abrumar y aniquilar a los marines. Cada noche, los marines resistían. Resistían gracias a su excelente entrenamiento. Resistían gracias a su excelente liderazgo. Y resistían, en gran medida, gracias al espíritu que Pule representaba y que transmitía a cada hombre a su alrededor. Fue en Chosin donde Pule pronunció las palabras que lo definirían para siempre en la memoria militar estadounidense. Cuando le informaron que su unidad estaba rodeada y aislada, según se cuenta, dijo: «Muy bien, están a nuestra izquierda, están a nuestra derecha, están delante de nosotros, están detrás de nosotros. Esta vez no podrán escapar». Diferentes relatos registran las palabras exactas de manera distinta, pero todos coinciden en el significado. Este era un hombre que percibía el cerco no como una catástrofe, sino como una oportunidad. El enemigo se había concentrado en un solo lugar. Bien, los marines lucharon para salir de Chosin. Fueron 2 semanas de combate continuo. En condiciones se mataban a los hombres solo por la exposición a la intemperie, incluso cuando los chinos no los mataban. Llevaban a sus muertos consigo. Se negaban a abandonar a un solo hombre. Cuando finalmente llegaron al puerto de Unnam y a una relativa seguridad a mediados de diciembre de 1950, habían sufrido aproximadamente 4.500 muertos, heridos o con congelación, pero habían infligido unas 50.000 bajas a las fuerzas chinas que se les oponían, y habían salido como una fuerza de combate intacta, organizada e indomable. Pule salió de Chosin con una quinta insignia de herido y la reputación de ser un hombre invencible. Por sus acciones durante la campaña de Chosin, recibió la Cruz por Servicio Distinguido del Ejército. Ya contaba con 5 cruces de la Armada. Tenía la Legión al Mérito, la Estrella de Plata y cintas de campaña de 4 guerras distintas y 3 décadas diferentes. Era, sin duda alguna, el marine más condecorado en la historia del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, una distinción que conserva hasta el día de hoy. Fue ascendido a general de división en 1953 y se le otorgó el mando de la Segunda División de Infantería de Marina en Camp Lejeune, Carolina del Norte. Al mando, era una fuerza de la naturaleza, exigente, irreverente, divertido, completamente entregado a sus infantes de marina y desdeñoso de todo lo que oliera a arribismo, política o la clase de cautela que costaba la vida a los hombres cuando la audacia podría haberlo salvado. Los hombres bajo su mando lo habrían seguido a cualquier parte. Muchos de ellos lo afirmaron en cartas, memorias e historias orales durante décadas después de su partida. En 1955, un derrame cerebral, el primero de varios, marcó el inicio del largo y cruel deterioro que le arrebataría a Pule la vitalidad física que siempre había sido fundamental para su identidad. Se retiró del Cuerpo de Marines en agosto de 1955 con el rango de teniente general, el más alto que jamás alcanzó, y no se retiró por elección propia, sino porque su salud ya no le permitía continuar en servicio activo. Tenía 57 años. Había sido marine durante 37 años. Irse fue, según todos los testimonios, lo más difícil que jamás hizo. Más difícil que Haití. Más difícil que Nicaragua. Más difícil que Guadalcanal, Peleliu o Chosin. Regresó a Saluda, Virginia, con Virginia y sus hijos, e intentó reconstruir la vida tranquila que había estado reprimiendo durante 37 años. Pescaba, cultivaba su jardín, hablaba con jóvenes marines que peregrinaban para verlo, con grupos de veteranos, asistía a ceremonias y observaba cómo el país al que había servido comenzaba a cambiar de maneras que lo inquietaban y confundían. Llegó la guerra de Vietnam, y con ella las protestas y la ruptura cultural de la década de 1960, y Pule lo presenció todo con una compleja mezcla de ferviente patriotismo y auténtica angustia. La angustia se volvió personal y devastadora en 1968. Su hijo, Louis Puller Jr., quien había seguido los pasos de su padre en la infantería de marina con todo el peso de ese enorme apellido sobre sus hombros, servía en Vietnam cuando pisó una trampa explosiva. La explosión casi le costó la vida. Perdió ambas piernas, la mayor parte de su mano derecha y parte de su mano izquierda. Louis Puller Jr. sobrevivió. Se reconstruyó con una valentía extraordinaria. Escribió unas memorias ganadoras del premio Pulitzer tituladas Fortunate son Hijo Afortunado,
Luchó durante años con las heridas que nunca sanaron por completo, visibles e invisibles, y finalmente, desgarradoramente, se quitó la vida en 1994. Es una de las mayores tristezas en la historia de la familia Puller, y proyecta una larga sombra sobre la leyenda del padre. Chesty Puller vivió lo suficiente para ver a su hijo regresar con vida de Vietnam, lo cual fue una bendición. Pero los derrames cerebrales continuaron, cada uno arrebatándole un poco más al hombre que una vez había caminado bajo el fuego enemigo sin inmutarse. Se fue debilitando cada vez más confinado, el león reducido a la quietud por un cuerpo que simplemente cedía tras una vida de castigo extraordinario. Murió el 11 de octubre de 1971 en Hampton, Virginia, a los 73 años. Fue enterrado con todos los honores militares en la Iglesia de Cristo en Saluda, el mismo lugar de Virginia donde su historia había comenzado más de 7 décadas antes. El cuerpo de marines lo lloró como una familia llora a un patriarca, no solo con ceremonias, sino con dolor, y con ese tipo particular de dolor que surge a perder a alguien que parecía, contra toda lógica, que simplemente podría vivir para siempre. Su legado no se mide solo en medallas, aunque éstas sean extraordinarias. Tampoco se mide solo en batallas ganadas, aunque las que ganó fueron decisivas. Su legado se mide en los infantes de marina que sirvieron bajo su mando y que luego lideraron a otros, en los que vinieron después y se entrenaron con oficiales que habían servido bajo su mando, y en la cultura del propio cuerpo de marines. Esa particular combinación de dureza, humor y absoluta negativa a rendirse que define al cuerpo de marines de los Estados Unidos en su máxima expresión. Chesty Puller no inventó esa cultura, pero la encarnó de forma tan completa, tan perfecta y durante tanto tiempo, que su nombre se convirtió en sinónimo de ella. Cada noche, en los cuarteles del cuerpo de marines de todo el mundo, se lleva a cabo un ritual. Antes de apagar las luces, los marines gritan: «Buenas noches, Chesty Puller, donde quiera que estés». Llevan décadas haciéndolo y, con toda probabilidad, lo seguirán haciendo mientras exista el cuerpo de marines. Es un acto de devoción que trasciende lo meramente militar, que se nutre de algo más antiguo y profundo, la necesidad humana de honrar a quienes se mantuvieron firmes en el fuego por nosotros y no huyeron. Louis Burwell Puller recibió 4 disparos en 4 guerras. Jamás pidió que lo detuvieran. El país que amaba sigue en pie, en gran parte gracias a que él era el tipo de hombre que entendía que hay cosas que valen la pena a cualquier precio, y que siempre vale la pena luchar por los hombres que están a tu lado. Ese es un legado que vale la pena recordar. Ese es un hombre que vale la pena conocer. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, suscríbete a este canal. Hay muchas más historias como esta esperando ser contadas, y todas merecen ser escuchadas. Deja un comentario abajo. ¿A qué héroe de la Segunda Guerra Mundial te gustaría que habláramos a continuación? Tu sugerencia podría ser la inspiración para nuestro próximo guión. Cuéntanos a quién crees que la historia no le ha dado el reconocimiento que merece. Te escuchamos.